Esta es la unidad 1 de la materia Organización Industrial. Vamos a hacer una pequeña introducción a la ingeniería industrial realizando un recorrido histórico desde la creación de nuestra carrera, de nuestra ingeniería, hasta nuestros días. Tres objetivos básicos vamos a perseguir en esta unidad. En primer lugar, aprender cuál ha sido el origen y cuál ha sido el contexto histórico en el cual se han generado las distintas herramientas de la ingeniería industrial. Poder entender a fondo una herramienta es, en realidad, entender cuándo, dónde y cómo se ha gestado. Un segundo objetivo es cuáles son los frentes en los que puede evolucionar a futuro la ingeniería industrial. Saber hacia dónde vamos puede permitirnos desarrollar justamente las herramientas necesarias. Y por último, el contexto en el cual se desarrolla la ingeniería industrial es también otra cuestión importante y a la que le prestaremos particular atención, porque es en el contexto histórico en el que se gestan los cambios que ha tenido la ingeniería industrial. En un primer raconto histórico de las figuras principales de la ingeniería industrial, cabe mencionar en primer término a Frederick Winslow Taylor, norteamericano, sindicado como el padre de la ingeniería industrial, dado que él desarrolló buena parte de la ingeniería de métodos y tiempo. El enfoque central de Taylor estuvo puesto, valga la redundancia, en el puesto de trabajo. Por el contrario, del otro lado del océano, Henri Fayol, belga, trabajó la problemática de las organizaciones y analizó los procesos de trabajo, mirándolos básicamente desde arriba, desde la cúpula de la organización, de cómo la organización genera una estructura que refleja la división del trabajo en las organizaciones. Henry Gantt, también norteamericano, coetáneo de Taylor, trabajaron alguna vez juntos, tuvo posiciones bastante diferentes a Taylor. Desarrolló la famosa gráfica de Gantt, sindicada como tal vez la herramienta más importante del planeamiento estratégico del siglo XX. Henry Gantt tenía una lógica diferente a Taylor en el sentido de que los sistemas de incentivos que promovía Gantt eran de tipo colectivo, no individuales como Taylor. Y rematando este breve raconto histórico está Lillian Gilbreth, la esposa de Frank, pero ella por sí misma, junto con su esposo Frank, desarrollaron todo el área de micromovimiento. Identificaron 16 micromovimientos con los cuales se podía componer cualquier movimiento. Ella es una figura central que justamente emerge como tal después de la muerte primero de Taylor en 1915 y de su marido en 1924. Realmente es la que posiciona en las dimensiones actuales a la ingeniería de métodos y tiempo. Siguiendo con esta revisión de los personajes de la ingeniería industrial, podemos observar una serie de ingenieros que son nacidos en el lejano oriente y no en Occidente. En primer lugar, deberíamos mencionar a Eiji Toyoda, el director general de la empresa Toyota, el equivalente a Henry Ford en el caso norteamericano. Él, junto a Taiichi Ohno, su ingeniero gerente general de la empresa, desarrollan el sistema productivo denominado Just in Time, justo a tiempo, producción esbelta, producción magra o Lean Production. Este sistema incorpora numerosas herramientas que son desarrolladas justamente en el campo de la ingeniería industrial. Algunas de esas herramientas, algunas muy importantes, son generadas por el ingeniero Shigeo Shingo, quien fuera profesor de Taiichi Ohno en la Universidad de Tokio. Junto a ellos aparece la figura de Kaoru Ishikawa, el padre japonés de la calidad, que pone justamente en un primer plano de importancia la gestión de la calidad y las herramientas para el desarrollo de la calidad.
En este sentido, estas cuatro figuras consiguen justamente desarrollar el sistema de producción Toyota, poniéndolo a Japón en un nivel competitivo a escala mundial. Vamos a analizar ahora las distintas etapas en las que podemos caracterizar la evolución de la ingeniería industrial. Si tomamos un eje de tiempo, una primera fecha que es clave para entender lo que podríamos denominar la etapa prefundacional es el año 1901, en el que Taylor presenta su famoso libro Shop Management, su primer libro, en la ASME, la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos. Luego podríamos señalar durante la etapa fundacional el desarrollo de numerosas herramientas que culmina con el gong de la Bolsa de Nueva York en 1930. A partir de ahí se inicia una etapa de transición que culmina prácticamente pasada la Segunda Guerra Mundial en el año 1950. Esto da lugar a un periodo de consolidación de la ingeniería industrial que tiene su final en el año 1981 con la segunda crisis del petróleo, que da origen a cambios importantes tanto en los mercados como en las herramientas para poder generar los procesos más eficientes en las organizaciones. Este último periodo llega hasta nuestros días. Volvamos para atrás. En la etapa prefundacional podemos mencionar los trabajos fundamentales de James Watt, que con la invención de la máquina de vapor da lugar a lo que se conoce como la primera revolución industrial. También es importante destacar la famosa ley Le Chapelier en Francia durante la Revolución Francesa, que prohija a la empresa tal cual la conocemos en la actualidad. Adam Smith, estudiando los procesos de división de trabajo, introducirá también un concepto fundamental al que luego Taylor dará continuidad. Finalmente, Eli Whitney, un norteamericano, a quien se sindicaba como el autor de la intercambiabilidad de las piezas y el precursor de la producción en serie en Estados Unidos. Sin embargo, hoy está demostrado históricamente que tanto la intercambiabilidad de las piezas como la producción en serie fue inventada en Francia por el ingeniero Leblanc en los astilleros de Marsella, donde se fabricaba justamente armas. Esta etapa prefundacional genera una serie de conceptos y de herramientas que serán perfeccionadas justamente en primer lugar por Frederick Taylor, a quien ya mencionáramos. Este desarrolla la ingeniería de métodos y tiempo, pero también aporta interesantes cuestiones en torno a la planificación, separando a los que piensan de los que ejecutan, la ejecución de la planificación. También da unas vueltas de tuerca más a la división del trabajo, llevándola a niveles que Adam Smith jamás la había pensado. Por otra parte, podemos mencionar a Frank y Lillian Gilbreth, que desarrollan justamente los micromovimientos para describir cualquier movimiento que pudiera hacer un trabajador. Y también a Henry Gantz, aportando su famoso diagrama para la planificación y sistemas de incentivo colectivo. Es de destacar que en este periodo también hacen sus contribuciones Henry Ford, el famoso gerente y fundador de la compañía Ford, gerente general, que introduce la cadena de montaje. Está demostrado que él no la inventó, pero la introduce justamente como una innovación importante en la industria automotriz, generando con ello las posibilidades de explotar economías de escala. Es decir, que con el aumento del volumen de operación se reducen los costos unitarios. Él explota como nadie las economías de escala. También está Henri Fayol, que justamente estudia, como dijimos, la organización no desde el puesto de trabajo, sino desde la estructura más general de la empresa. La estructura refleja la división del trabajo dentro de la organización.
y puede ser capturada parcialmente, de manera imperfecta, pero capturada al fin por el famoso organigrama, que veremos justamente en la unidad número 2. Bien, esta etapa fundacional llega a su fin con la crisis de la Bolsa de Nueva York del año 1929. Es decir, que a partir del año 30 comienzan a explorarse nuevas herramientas para poder resolver las problemáticas de crisis de la época. Aparecen, por ejemplo, la teoría de fallo. En el campo de la estadística se desarrolla esta teoría. Particularmente podemos mencionar al ingeniero Shewhart, que sobre la base de la teoría de fallo desarrolla su famoso control estadístico de proceso, que será fundamental para el desarrollo de la calidad años después. También es muy importante destacar la aparición de la investigación operativa, es decir, la aplicación de modelos matemáticos a la resolución de problemas industriales. En ese sentido, el primer modelo fue el modelo de Harris, el modelo de inventario o diente de sierra que ustedes ya han estudiado. Este modelo, por cierto, se conoce en la actualidad como el modelo de Wilson, un consultor norteamericano que jamás dijo que no era él el autor, pero que lo aplicaba con importantes beneficios para las empresas y para su bolsillo. También podemos mencionar a una figura central de la ingeniería industrial como el ingeniero Maynard. El ingeniero Maynard desarrolla un método que se llama el MTM, termina de perfilar la ingeniería de proceso que Lillian Gilbreth, después de 1924, hace evolucionar en una dirección muy interesante que ya comentaremos. Finalmente, Maynard es el autor del primer libro de ingeniería industrial. El manual del ingeniero industrial del ingeniero Maynard ocupará buena parte del siglo XX como el libro cabecera de la ingeniería industrial. Además, ya en la etapa de transición, sorteando la etapa de transición, tenemos una consolidación después de la guerra. Por cierto, buena parte de las herramientas de la ingeniería industrial también se desarrollan con la investigación operativa durante la guerra. Se desarrolla la logística, se desarrolla el mantenimiento, se desarrollan nuevas formas de planificación, particularmente el método Danzig de programación lineal. Todos esos elementos se encuentran justamente en la etapa de transición. Superada entonces la guerra, de 1950 en adelante, aparece una nueva etapa. Las herramientas que se habían generado anteriormente se ven acompañadas por importantes desarrollos tecnológicos que se introducen en las empresas. Particularmente es de destacar el desarrollo del transistor y de la electrónica, que da lugar en la década de los 50, a mediados de los 50, la aparición del control numérico. También se desarrolla de manera más importante a través del desarrollo de controladores electrónicos la automática. La gestión de la calidad recibe un aporte sustancial, sobre todo a partir de los trabajos de Japón, particularmente del ingeniero Kaoru Ishikawa. Kaoru Ishikawa desarrolla una serie de herramientas como los círculos de calidad, la espina de pescado de Ishikawa que veremos cuando estudiemos ingeniería de método. Desarrolla también la mejora continua o Kaizen. Desarrolla aplicaciones muy importantes del control estadístico de procesos a la calidad. Algunas de las herramientas, como por ejemplo la mejora continua, vamos a verla cuando veamos justamente la unidad número 6 de Just in Time. Bien, a esta etapa de consolidación, en la que también están los personajes que ya mencionáramos, como Eiji Toyoda, como Taiichi Ohno, como Shigeo Shingo, le sucede la etapa actual, que comienza con la segunda crisis del petróleo en el año 1981. Es de destacar que en esta nueva etapa aparece de manera muy importante en sus aplicaciones industriales las tecnologías de la información y de la comunicación, llegando hasta nuestros días,
con el desarrollo de Internet, por ejemplo, en la década de los 90. Otra cuestión importante que emerge de las organizaciones es el factor central que representa el conocimiento en el apalancamiento competitivo de las empresas. La gestión del conocimiento pasa a un primer plano de análisis. La innovación como puesta en valor de su conocimiento es un proceso central que también se ve incorporado al quehacer de los ingenieros industriales. Por otra parte, la volatilidad de los mercados obliga a que los sistemas productivos deban presentar una flexibilidad para adaptarse a esos cambios. Por lo tanto, el rediseño de las organizaciones y de los procesos tecnológicos para ser flexible será una cuestión central. También el medio ambiente deja de ser una variable de ajuste y pasa a un primer plano de importancia. Hoy sabemos que la sustentabilidad de los procesos tecnológicos, de las actividades organizacionales, son muy importantes. Aparecen tecnologías limpias que también condicionan al quehacer productivo de la empresa y por supuesto representan nuevos desafíos para el ingeniero industrial. La automatización sobre la base de la evolución del software, pero también de la robótica, también de la inteligencia artificial, recibe un nuevo enfoque. Aparecen en la década de los 80 los sistemas de manufactura flexible, conocida como FMS, o la manufactura integrada por computadora, denominada SIM, elementos que darán lugar luego a la confluencia de numerosas tecnologías para llegar hasta nuestros días en esta nueva revolución industrial que se llama la Industria 4.0 y a la que analizaremos a continuación. Nos concentremos ahora en la etapa fundacional. Como ya mencionáramos, el conjunto de innovaciones y cambios como la cadena de montaje, las economías de escala, la división del trabajo, las nuevas formas de planificación, todo ese conjunto de factores genera un nuevo modelo productivo denominado producción en masa. Este modelo parte justamente del conjunto de innovaciones tecnológicas que mencionáramos. En primer lugar, la estandarización del producto y de los procesos. En segundo lugar, la introducción de maquinarias específicas, no universales, sino altamente específicas para la tarea. En tercer lugar, la especialización vertical de los trabajadores que realizan una franja muy estrecha de tareas. La especialización vertical contrasta con la especialización horizontal o polivalencia de los trabajadores. Y por cierto, también es importante mencionar el gran volumen de producción, el aumento de la escala de producción que se produce justamente a comienzos del siglo XX en la industria. Ese conjunto de modificaciones da lugar a la generación de economías de escala, que como ya mencionamos, implica la baja de los costos unitarios, no costos totales, sino costos unitarios debido al aumento del volumen de producción, a la introducción de maquinarias específicas y a la estandarización. Esas economías de escala que reducen costos unitarios permiten la baja de los precios de los productos. Rebaja de precios que a su vez permite la incorporación de nuevas franjas poblacionales al consumo. Y por cierto, esto a su vez genera un importante incremento de la demanda que se ve aumentada porque se suman nuevas masas de asalariados que por cierto mejoran también sus niveles de ingreso. Hay una importante estabilidad de la demanda, los productos presentan un largo ciclo de vida, se trata de productos más bien homogéneos y no altamente diferenciados. Bien,
Este conjunto entonces de factores que funcionan a modo de círculo virtuoso configuran este nuevo modelo productivo denominado de producción en masa que se extiende desde Estados Unidos al resto del mundo. Veamos qué ocurre en la etapa actual. La inestabilidad de los mercados a partir de la crisis del petróleo genera la necesidad de una importante flexibilidad de las organizaciones, tanto técnica como organizacional, para poder afrontar esos cambios. También hace falta que las empresas se innoven para producir y vender productos en mercados altamente saturados. El medio ambiente y la automatización pasan también a un primer plano de análisis, al igual que el conocimiento como factor productivo. Este conjunto de factores hace que el modelo de producción en masa evolucione, cambie hacia lo que se conoce como la producción flexible. En la producción flexible, a partir de un nuevo sistema productivo como el just-in-time, la incorporación de la automatización flexible, es decir, la programabilidad de los componentes, como por ejemplo un robot, una máquina de control numérico, las continuas innovaciones de proceso para tratar de ser justamente flexibles, junto con un acendrado proceso de subcontratación que se da desde los años 80 hasta nuestros días, todo ello impacta sobre la productividad. Se mantienen las economías de escala, pero se agregan nuevas fuentes como las economías de gama, por ejemplo, en las cuales se bajan los costos unitarios, pero por el uso compartido de los recursos. Por ejemplo, un producto que requiere de un diseño, cuando me piden un producto similar, utilizo el primer diseño de base, con lo cual para el segundo producto su costo será más reducido. Se reducen los costos unitarios por el uso compartido de los recursos. Vamos a ver luego, por cierto, cuando veamos la unidad 6, nuevas fuentes de productividad y competitividad. Esta productividad también impacta sobre la innovación de producto. Se acorta el ciclo de vida, es muy importante reducir también los tiempos de desarrollo de producto. Se incorpora la investigación y desarrollo de manera masiva en numerosas empresas, todo lo cual genera la posibilidad de que las empresas ofrezcan una variedad de productos. Esa variedad de productos, en muchos casos altamente personalizados, customizados, como también se dice, tratan de justamente atender una demanda que es inestable, que tiene pequeños nichos, con demandas que no son homogéneas, sino más bien diferenciadas. La atención de esa demanda se hace a su vez sobre la base de esta especialización flexible, configurando un nuevo círculo virtuoso. La producción flexible es hoy el paradigma en boga, al cual se ha agregado la producción limpia para poder atender, o economía circular, para poder atender la sustentabilidad de los procesos de producción y consumo. Recientemente ha aparecido lo que se ha denominado la industria 4.0, fruto de lo que se puede entender como una nueva revolución industrial. El gráfico justamente trata de graficar cómo ha sido esa evolución desde la primera revolución industrial, que dio lugar a lo que podríamos llamar la industria 1.0, pasando por la segunda revolución industrial, en donde se introducen los motores eléctricos que permiten un movimiento de precisión que imita a las manos y por lo tanto se genera un proceso masivo de mecanización de la manufactura. En la tercera revolución industrial aparece la computadora permitiendo la gestión de datos y un proceso de automatización que todavía es bastante rígido. En la cuarta revolución industrial, que es en la que estamos asistiendo en este momento, numerosas tecnologías convergen para generar un nuevo modelo de producción. La industria 4.0 no es solo una vuelta de tuerca a las tecnologías de la información y las comunicaciones, sino que también es un nuevo modo de producción.
Aparecen desde Big Data, grandes cantidades de datos, la posibilidad de análisis de estas grandes cantidades de datos a través de lo que se llama la analítica de datos. Aparece la robótica interactiva, la inteligencia artificial, aparece la computación en la nube o cloud computing. Todos estos componentes cambian la forma de producir. Algunos autores hablan inclusive del capitalismo digital, es decir, un capitalismo en donde la nueva materia prima es el dato que está presente de manera inmediata. La computación en la nube hace que el dato sea ubicuo, es decir, que se pueda acceder a él desde cualquier momento y en cualquier lugar. Los datos siempre han existido, pero los datos ubicuos son justamente la novedad que porta esta nueva revolución industrial. Y son esos datos la materia prima base para agregar valor para el cliente. Esto ha generado, por ejemplo, que numerosas industrias manufactureras agreguen valor a sus productos a partir de la explotación de los datos que se posee de los mismos. Por lo tanto, estamos asistiendo a una nueva forma de producir, a una nueva forma de consumir, que está basada en algunas de las tecnologías, pero también en nuevos modelos de negocio en los cuales los datos ocupan un lugar central. Luego de este breve recorrido por las distintas etapas de la ingeniería industrial, veamos cuáles son los tipos de conocimiento que nuestra profesión requiere para su formación. Como pueden observar, en primer lugar, la ingeniería industrial tiene una vasta formación en matemática, física, química, pero también en estadística e investigación operativa. También, debido a la necesidad de manejar operaciones unitarias, tenemos formación en termodinámica, mecánica de los fluidos y, consecuencia de ello, el manejo de la ingeniería de equipos y procesos de producción. Pero nuestra formación no es solo tecnológica, también incorporamos herramientas de la economía y de la administración de las organizaciones, que representan un aspecto central también de nuestra profesión. Necesitamos entenderla, las organizaciones, que son un animal muy complejo, y por lo tanto también incorporamos elementos de la sociología y de la psicología industrial. Las organizaciones no funcionan hoy sin la gestión de información y de datos. Por lo tanto, también las ciencias de la computación, la ingeniería de sistemas, forman parte de nuestra formación profesional. Finalmente, el manejo de recursos, particularmente financieros, es también otra área de especialización en la cual la ingeniería industrial incorpora competencias y saberes. Y también el marketing, es decir, la capacidad de poder comunicar y ofrecer productos de las organizaciones a la sociedad. Como puede observarse, entonces, se trata de una profesión que tiene una formación bastante polivalente, es decir, tenemos una formación muy amplia, es tal vez la ingeniería que posee más vasta formación en campos fuera de la tecnología. Tratemos ahora de definir la ingeniería industrial. Vamos a seguir para ello una definición aportada por el Instituto Americano de Ingeniería Industrial, que a pesar de su nombre, a partir del año 1989, si mal no recuerdo, se transforma en un instituto internacional, tiene más del 50% de sus socios son ingenieros de fuera de los Estados Unidos. Por lo tanto, es una referencia mundial en nuestra profesión. El AIEA define a la ingeniería industrial como aquella que abarca el diseño, la mejora, la instalación de sistemas integrados
por personas, materiales, equipos y energía. Está basada en un conocimiento especializado con habilidades que van desde el campo de la matemática, física, hasta las ciencias sociales, juntos con principios y métodos de análisis de la ingeniería y del diseño para poder predecir, especificar y evaluar los resultados a ser alcanzados por dichos sistemas. Se trata de una definición que, como ustedes pueden observar, sitúa a la ingeniería industrial en un campo muy vasto de posibilidades. Hablando de campo, la figura a continuación muestra justamente parte de la descripción que ya hemos hecho anteriormente, cómo el ingeniero industrial presenta formación en los campos tecnológicos, pero también en los campos de la economía, en los campos de las ciencias sociales, y allí se muestran las herramientas que surgen justamente de cada uno de estos campos específicamente y de la combinación de ellos entre sí. Como pueden observar, un ingeniero industrial debe manejar los procesos de automatización, debe entenderlo, debe entender la ingeniería de sistemas, cómo están configurados los sistemas, debe también hacer una gestión tecnológica de las tecnologías y equipos involucrados. Generalmente, buena parte de la administración de los procesos tecnológicos se puede hacer a través de la investigación operativa, se puede hacer a través de la disposición o layout en planta de las máquinas y los equipos, cosa que vamos a estudiar específicamente. Pero no solo, digamos, tenemos una formación tecnológica, como hemos visto, también tenemos formación en economía y por lo tanto tenemos la capacidad para planificar, para gestionar proyectos, para la gestión en materia de logística, para los estudios de localización que vamos a desarrollar en la unidad número 3, para poder innovar en las organizaciones. Pero también tenemos capacidades que surgen de la combinación de las ciencias tecnológicas con las ciencias sociales. Por ejemplo, el estudio del trabajo es un producto y una herramienta que surge de esa combinación. La posibilidad de gestionar cambios organizacionales, la ergonomía, es decir, la adaptación del trabajo al hombre y no del hombre al trabajo. La posibilidad de gestionar y diseñar sistemas complejos. La calidad como frente importante de evolución de las organizaciones, de los procesos, de los productos. Y también tenemos capacidades que se derivan de la combinación de las ciencias sociales con la economía. Podemos diseñar sistemas de incentivos, podemos trabajar sobre el liderazgo en las organizaciones, podemos trabajar sobre una nueva frontera del management que se llama la gestión del conocimiento. Podemos diseñar organizaciones. Como verán, los campos de la ingeniería industrial son muy vastos. Buena parte de las herramientas que aquí se plantean vamos a abordarlas justamente en esta materia.